Esto es Slender, uno de los más grandes hitos de videojuegos de terror y todo un fenómeno de internet por los años de 2012. En su premisa, debes buscar hojas por todo un bosque mientras, conforme avanzas, el monstruo Slenderman te persigue, dándote cuenta de que está cerca de ti y a punto de cazarte por cómo la cámara se baña en estática para al final brincar sobre ti y atraparte. Una década antes, este era Silent Hill y, dado en cierto momento, tienes que recorrer el mismo lugar que recorres en Slender, un frondoso bosque, pero este está bañado de una niebla tan densa que no ves qué ocurre alrededor. En el pueblo de Silent Hill no solo hay un misterio que no quieres descubrir, sino que hay algo que podríamos llamar entidades. Aún así, mientras recorres este bosque del que apenas puedes mirar tu nariz, te provoca un pavor indescriptible. La sensación de que te están vigilando. La sensación de que en cualquier momento algo puede saltar sobre ti como en Slender. Pero nada ocurre. Y de alguna forma es una sensación igual de abominable que ser atrapado. El camino de la evolución del terror en los videojuegos es sumamente diferente a otros medios, porque no es ni remotamente cercano al cine con la perfección de la técnica y el estilo de la narrativa, o a la literatura y su exploración de cada vez tópicos más profundos. Los videojuegos tienen que luchar con las limitaciones técnicas. Cada año se descubren nuevas maneras de llegar más lejos con lo que pueden hacer dentro de estos mundos. Cada año se fuerzan a llegar un poquito más lejos que antes y cada año se explora cómo hacer más y mejores videojuegos de terror. ¿Qué cambia cuando jugamos un juego de terror? ¿Qué hace a este medio único entre otros? Al teatro, al cine, a la literatura, a las imágenes, a las casitas de horror y a los relatos alrededor de la fogata. Me gustaría decir que es la manera en que hace que cada experiencia sea única. Aquí cada jugador tiene la posibilidad de reaccionar de manera diferente a cada encuentro con un monstruo, de correr o luchar contra lo que se encuentra en la oscuridad, o de reír con nerviosismo y tomar una pausa, o cerrar todo y refugiarse en la cama. La interactividad de los videojuegos permite gozar de manera diferente los encuentros y elementos que están armados para crear tensión. Sí, hay una marca que señala que la música se pone tensa a partir de cierto pasillo, pero no hay una marca de tiempo para decirte cuándo va a pasar. Ya sea si vas corriendo todo el rato, te detienes a admirar o interactuar, es tu experiencia personal el momento en que ocurre, lo distraído o alarmado que estaba. En los videojuegos, poniéndolo en términos muy simples, hay marcas donde ponen que ya todo está planeado. El monstruo aparece y hay estática. Una nota de piano aterradora perturba al jugador para que se estrese. Pero al adentrarse, no hay nada que te diga en qué momento va a salir, o el instante en que las cosas van a empezar. Hay señales para vencer al monstruo, pero en tus limitadas decisiones tú tomas el camino. La decisión de cuándo cruzar ese pasaje oscuro. A diferencia de las películas en donde tienes perfectamente marcado, ya que, bueno, es un producto que nunca se altera, que nunca se mueve y nunca tiene ninguna diferencia, aquí siempre hay espacio para el cambio, para lo impredecible, para las sorpresas. No todos los miedos son iguales, como no todos los videojuegos de terror son iguales. No solo hablamos de diferentes contextos, sino de diferentes maneras de dar miedo. No es lo mismo los traumas de James en Silent Hill 2 que los sustos de Outlast. Y si bien esto es gracias a las distintas visiones y direcciones que se les quiere dar a su producto, también tiene que ver con la tecnología con la que se dispone. La limitación más grande al momento de hacer un videojuego es la tecnología. Hacer videojuegos es lento,
pesado y muy cansado. Necesitas a muchas personas para hacer maravillas. Hace unos 20 años, los recursos que se necesitaban para hacer videojuegos no eran para nada parecidos a los que se necesitan actualmente. Conforme pasan los años, los videojuegos van más rápido, se ven mejor y son mucho más grandes. Y esas implicaciones tecnológicas convergen en lo que se puede mostrar, en lo que tú, como participante de esta obra de arte, experimentas. En Resident Evil tienes esta sensación de zombies que no se detienen. Son pesados, son lentos, sí, pero pesados. Son esponjas de balas. Son monstruos que no sienten dolor, así que una bala no los detiene como lo haría con un humano. Da muchas sensaciones al mismo tiempo. Parece imparable y la munición es escasa, así que tienes que dispararle rezando porque las balas alcancen. Rezando porque esa distancia que tomaste para apuntar sea suficiente para que el zombie caiga antes de llegar a ti. Por otro lado, unos 12 años después, están los necromorfos, la forma más visceral de los zombies. En estas bestias sí puedes notar el peso de tus balas, puedes ver cómo les afecta, pero no se detienen. Tienes que desmembrarlos para que estos puedan detenerse. Pueden salir desde cualquier lado y pueden adoptar muchas formas. Para vencerlos tienes que arrancarle las extremidades, lo que los convierte en un espectáculo horroroso e incómodo. Mientras que antes tenías una sensación de impotencia, ahora tienes un horror corporal. La fusión del asco y miedo de ver estos cuerpos inhumanos retorcerse y despedazarse frente a ti. Y no es que por ser dos franquicias diferentes apuntan a sentidos opuestos de horror. En Resident Evil, para la cuarta entrega, tenía su gran dosis de horror corporal. El cambio en los distintos tipos de miedo, en gran medida, es a las limitaciones de la tecnología. Lo que antes tenías que realizar con ingenio, ya que visualmente hacerlo era complicado, ahora puedes ponerle todos los detalles que gustes. El cambio radical con los años es, por ahora, tener libertad de mostrar lo que tienes en mente con exactitud de detalles y que se vea bien. No es algo solo de los videojuegos. En el cine es bastante palpable. En The Thing from Another World tenemos al monstruo representado como hombre un poco diferente, y por Dios, qué gran escena la del incendio. Y en The Thing de John Carpenter, con los avances tecnológicos, el equipo de producción y al empeño puesto, pudieron tener una representación del horror cósmico en una de sus mayores expresiones. Si bien el argumento de que en los videojuegos de terror tienes más miedo que en una sala de cine es debido a que eres tú el que controla el personaje, ¿sabes? Y por lo tanto, tú cobras responsabilidad por los actos que este comete. Tiene sentido. Creo que el verdadero terror es el momento en el que te das cuenta de tus propias limitaciones. Eso es lo que aterra. Eso te pone en el papel del personaje y en la situación eres solo una persona indefensa. En Alien Isolation, la idea de que no puedes cruzar las puertas corriendo y salir de ahí pitando da la sensación de claustrofobia, de estar atrapada en un ambiente hostil en donde ni siquiera te puedes mostrar por más de un minuto porque serás detectado, que no puedes mover elementos para tapar ventilaciones y puertas, te hace sentir que no tienes control en tu entorno. A pesar de que en estos dos juegos puedes seleccionar hacia dónde quieres ir, a dónde vas, las limitaciones crean una sensación totalmente diferente. No es lo mismo estar minando en Minecraft y romper las paredes para salir de ahí, donde quiera que estés, mientras que en este juego, aquí, un indestructible monstruo está esperando a que atravieses ese pasillo. Los videojuegos se ven limitados por sus mecánicas. A diferencia de cualquier otro medio, no es la narrativa lo que define el género del videojuego, sino sus mecánicas, el cómo se juega. En Doom, una estación de investigación espacial termina abriendo una especie de portal al infierno de donde surgen demonios que comienzan a destruir todo a su paso. Sería una excelente premisa de terror, pero aquí los que huyen son los demonios porque tú los destruyes con tus manos desnudas. El cómo se juega define que esto no da miedo. Es emocionante, aún con los explícitos detalles y aún con la desoladora premisa.
Las maneras de hacerte sentir vulnerable y de poder controlarte es parte de lo que se usa para hacerte sentir miedo. Esto ha ocasionado un cambio drástico en cómo se siente y cómo se experimenta el terror. ¿Puedes combatir a los monstruos? Bueno, entonces es un survival horror. Es un escenario de imágenes y tienes que resolver acertijos ante castigos impensables. Es una desventura gráfica. Solo tienes que caminar para que vayan apareciendo cositas que hacen sonidos fuertes. Es una casita del horror. El cómo interactúas con este pequeño mundo virtual define muchísimo de cómo se siente y cómo te aterra. Por eso, ante la limitada capacidad de consolas de hace unos 20 años, las opciones eran presentar conceptos aterradores, jugar con tu mente y con los traumas de los hombres. Y en cuanto las cosas se pusieron de una visión más realista, las pantallas se hicieron más grandes, los gráficos ahora mostraban hasta cómo se estaba pudriendo una persona, pasaron a sentirse como casitas de horror en donde solo caminabas para que algo salte y te grite a la pantalla. Regresando a The Thing, hay dos momentos en donde se puede dividir el estilo de terror, porque es bien conocido el horror corporal que nos muestran. Un monstruo sin forma específica que se escabulle en la forma de un compañero, así que cuando se revela, nos hace presenciar horrores que escapan de nuestra imaginación. Pero se deja de lado un tipo de terror mucho menos espectacular. Como este monstruo puede cambiar de forma y tiene la personalidad de la persona por la que se hace pasar, llega un momento de la película en donde saben que hay un monstruo pero no quién es. Así que comienzan a efectuar pruebas de sangre en todos los implicados, pasando de uno en uno para descubrir al infiltrado entre nosotros, y es una escena agobiante, que es de lo que más recuerdo de la película. Tiene tantas implicaciones porque habla de los elementos que dejábamos fuera, la claustrofobia de un lugar absolutamente ilimitado, ya que esta es una avanzada en medio de un clima tan hostil que salir te dejaría congelado, así que atrapado con estas personas que no sabes quién es quién. ¿En quién podrías confiar? ¿Cómo podrías saber quién es la persona con la que estás hablando? Es raro, es miedo, pero un miedo diferente. Es como una incomodidad, como una especie de sacudida al alma. Como esa especie de terror que patea en la parte consciente del hombre para hacerte saber que algo no está bien. Es un terror psicológico. Y es un mundo de diferencias de terror físico. Al miedo que te pase algo, a nuestro lado más instintivo, a esa sensación de peligro, a la parte más primitiva del cerebro que grita con fuerza que salgas de ahí corriendo. Este es como una montaña rusa, un shock de adrenalina, un susto que te hace brincar, que te hace irte hacia atrás y gritar y aventar las cosas. No creo que alguno sea más válido que el otro. Ambos son maneras de palpar nuestra vulnerabilidad humana, ya sea como estamos indefensos ante fuerzas más grandes que nosotros, incluso si son otras personas, o a la vulnerabilidad de nuestra psique ante nuestros traumas y a lo que dábamos por sentado. No sé, espero haberte ayudado. Tal vez porque nos gusta el miedo en dosis diferentes, pero nos gusta. Y los videojuegos apelan a esa sensación primigenia, al sentimiento de horror. Pero de forma segura, es como una montaña rusa. Quieres experimentar la sensación de caída y que vas a morir, pero sin morir de verdad. Al final del día, no te va a pasar nada. Ese monstruo no te puede atacar, esa estructura no te puede aplastar. Ellos no te pueden hacer daño de verdad, pero esa conciencia es muy en el fondo, porque lo que tienes enfrente te nubla el pensamiento. Y por eso es fácil el terror físico, el susto, el grito, el screamer, el brinco que haces con fuerza por los sonidos fuertes, el instinto de supervivencia incluso si el juego no es de terror. Pero ¿qué pasa cuando vas más allá? Hay un poco de martirio, de gusto por hacernos daño. En cuanto la pantalla se apaga y el miedo sigue ahí con nosotros,
gracias a cosas que vimos que afectaron cosas dentro nuestra, a que nos cuestionamos. ¿Qué tal si nuestros pecados nos persiguen? Si lo que hacemos es incorrecto, si el horror que está en el pasillo oscuro no es algo sobrenatural, si mi fragilidad humana está más allá de cualquier tipo de salvación. Oigan, ¿y esos ojos? ¿Y esos ojos? ¿Y esos ojos? Aunque, honestamente, los videojuegos de terror no son tan aterradores. Es que somos nosotros. Esto es Lethal Company y se vende como un juego de terror, pero honestamente, en pocos juegos me he reído tanto como en este. Es una experiencia agobiante en donde eres un trabajador para una compañía sin alma que te manda a lugares peligrosos a recoger basura en donde te encuentras con monstruos aterradores. Fuck you. El silencio, el no poder defenderte lo hacen bastante inquietante, pero... puedes jugar con amigos y ahí entonces... ¡Venid la chingadera en los ojos! La compañía hace que todo esto, el trabajar de noche a noche, los monstruos, la oscuridad, hace que todo sea mucho más agradable. Que todo sea hasta divertido. Recuerdo jugar Gears of War 2 y no poder pasar de la escena en donde aparece el Corpser porque era un niño que le tenía miedo a las arañas. Los Locust me aterraban, sus voces, el paso de los boomers. Era un juego de acción, pero el gris y los monstruos me daban miedo. En cuanto aparecían, apagaba la televisión corriendo para no seguir mirando. Pero entonces, cuando mi hermano estaba en casa, podíamos jugar juntos. Y ahora derrotar a los Locust era una aventura divertida. En Minecraft hay paz, sí, en hacer tu mundo, pero se siente un poco desolador. Y minar sí que se vuelve un infierno cuando pones ciertos mods. Hay un grado de desolación. Pero cuando lo juegas con amigos es toda una experiencia. Las noches en la mina, en medio de la oscuridad, corriendo peligro, se vuelven algo emocionante. Después de ver un repaso a los videojuegos de terror, quiero creer que sí, gran parte de nuestro miedo está en la fragilidad de la mente y de nuestro cuerpo. De un mundo que nos hace enfrentar 1001 peligros constantes porque solo somos una mota de polvo en el cosmos, pero cuando no estamos solos, no nos sentimos tan frágiles. ¿Dónde está? No mames, güey, no mames, esa verga su puta. ¿Qué pedo? A la verga, te lo juro, güey, se me va a parar el corazón, güey. A la verga. Yo no escucho el fuego, yo no escucho el pinche fuego. Yo no caminaría por un pasillo oscuro a solas, pero si estoy acompañado de un buen amigo, lo podría pensar. ¿Y qué más? Si voy con un grupo de amigos después de una fiesta, hasta tal vez podríamos ir riendo. El terror en los videojuegos no se hace como antes, pero no solo porque pasara de una compleja obra psicológica a una casita de sustos, sino porque ahora es mucho más grupal. Gracias al internet, gracias a los streams en directo, estamos cada vez menos solos. Y ya no hay que esperar al fin de semana a ir a la casa de ese amigo, sino que esa misma noche pueden estar juntos combatiendo el mal. Incluso si es solo en una llamada para no sentirte tan solo mientras enfrentas tus peores miedos. Tal vez el terror nos recuerda lo frágil y vulnerables que somos, pero también lo importante que es la compañía para afrontar nuestros miedos y nuestros demonios. Un pato que va cantando alegremente, cuac, cuac, cuando se encuentra un lindo gato, miau, miau, para cantar bossa nova.
quick, quick, quick. Quick, quick, quick. Yeah.